Gracias por estar en sintonía de TVS Canal 25 y de Un Nuevo Enfoque Cristiano. Un saludo muy grande a todo el occidente del país, donde quiera que usted nos sintonice, en el departamento de Sonsonate, Ahuachapán o aquí en el departamento de Santa Ana. Gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta el lugar donde usted nos ve, en su casa o quizás tomando sus sagrados alimentos. Es una bendición poder tener otro enfoque cristiano. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de cuál debe de ser nuestro... Vamos a hablar de las riquezas y para eso le invito a que se quede con nosotros los próximos 60 minutos y al regresar de este pequeño corte comercial comenzamos. Gracias por estar en sintonía de Enfoque Cristiano. En esta oportunidad tenemos este programa entrevistando aquí al pastor, preguntándole acerca de este tema, como ya lo introducía él, acerca de las riquezas. Y pues tenemos varias preguntas que hacerle, pastor, porque es un tema bastante interesante y es algo que estoy seguro la mayoría de los televidentes también tendrán sus dudas, tendrán sus inquietudes acerca de las riquezas. Porque hablar de las riquezas también implica estar consciente de la pobreza, ¿verdad? Claro. Es el contraste. Y hay un dato, según el Credit Suisse, de los bancos mundiales, que acerca de la población mundial hay un 1% que es el que vive más acomodado, un 1% que tiene las riquezas en sus manos. Y de todas las riquezas del globo, de todas las riquezas del mundo, poseen el 48.2%. Es decir, que solo un 1% tiene más de la mitad de todas las riquezas, casi la mitad de todas las riquezas del mundo. O sea que está, digamos, lo podríamos decir que no está distribuido uniformemente esto, ¿verdad? Esto ha llegado aquí, a las riquezas. Entonces, pastor, planteándolo de esta manera, primero que nada, quizás una pregunta general. ¿Por qué permite Dios que las riquezas no estén bien distribuidas aquí? Digamos, si somos hijos de Dios, ¿verdad? Y no tenemos todas las facilidades que todos quisiéramos tener, sino que hay riquezas por un lado, riquezas por otro, y pobreza extrema, digamos, pobreza más de nuestro lado, ¿verdad? Pero ¿cuál será la visión de Dios? ¿Cuál será el enfoque cristiano acerca del dinero, de cómo manejar el dinero aquí en esta tierra, pastor? Bueno, de manera general. Es interesante, ¿verdad? Porque, bueno, el reporte que tú citabas en la BBC de Londres, ¿verdad? Se dio ese reporte, según los bancos, casi el 50% de la población tiene el 1% de la población tiene casi el 50%, dijéramos, de las riquezas. Y en el otro extremo tenemos que el 50% de la población tiene solo el 1%. O sea, es totalmente una, dijéramos, iniquidad, ¿verdad? En cuanto a la distribución de la riqueza. O sea, el 50% de la gente tiene el 1% de la riqueza del planeta y el 1% de las personas tiene el 48.2%. Pues yo creo que eso alguien podrá, bueno, como tú me haces la pregunta, ¿por qué Dios lo permite, verdad? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, la verdad es que lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y a menos que tengamos una claridad de lo que son las riquezas y de la distribución, que es una realidad, ¿verdad? Lo vemos en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte. Es una realidad que hay una mala distribución. Y Jesús, dijéramos tristemente, dijéramos para nosotros, para este mundo, pero es la verdad, dijo que, por ejemplo, dijo, los pobres siempre los tendréis. O sea, la pobreza no se va a erradicar, aunque hay que trabajar para mejorar la condición de la gente. Yo no estoy diciendo que no se deba de trabajar y no deberíamos cada uno buscar y poner nuestra parte, ¿verdad?
para que la gente supere la pobreza. Pero Jesús dijo que la pobreza, los pobres siempre los íbamos a tener, o sea, la pobreza no se va a erradicar de este mundo por una simple y sencilla razón. Por ejemplo, en este pasaje de Lucas, ¿verdad? En aquella conocida como la parábola del mayordomo infiel, Jesús dice, al explicar la parábola y al aplicársela a los discípulos, Jesús dice, habla acerca de las riquezas. Dice en el versículo 9 de Lucas 16, dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entonces Jesús le llama a las riquezas, le pone ese calificativo, dijéramos, y dice que las riquezas injustas. Pero ahí sonaría, pastor, como que a hacer algo de manera ilícita. Como que hagamos riquezas de manera ilícita y así ganemos amigos. No, o sea, Jesús está hablando de las riquezas en general. Él no está hablando aquí de las riquezas que se generan, dijéramos, haciendo negocios indebidos, ¿verdad? Como pudiera ser la venta de drogas o evadir el fisco o los juegos de azar o dijéramos estafando a las personas. No, él no está refiriéndose a las riquezas o al dinero que uno gana a través de negocios ilícitos o negocios incorrectos. Él está hablando de la riqueza que hay en la tierra, de las riquezas que hay en este mundo. Como que le pusiera ese tema general a las riquezas de la tierra. Sí, la riqueza injusta. La riqueza injusta. Y las estadísticas que estás citando tú y que estamos citando, dijéramos, dan fe y hablan de la realidad, ¿verdad? De que es una realidad lo que el calificativo que Jesús le da a las riquezas, porque cuando hablamos de las riquezas en el mundo, cuando hablamos de la distribución de las riquezas, entonces tenemos que tener presente siempre de que la distribución de las riquezas siempre va a ser injusta y van a ser tan desiguales como lo estábamos citando, ¿verdad? Porque digamos un factor que nos da también este artículo de la BBC de Londres es que hay pobreza, pero no porque no hayan riquezas. Me refiero en el aspecto de que no porque no se hayan generado riquezas, sino que al contrario han aumentado la riqueza mundial desde el año 2000. Ha venido en aumento, que debería de ser razón para, digamos, si se planteara así, haber erradicado la pobreza, ¿verdad? Pero al contrario, el porcentaje se va centrando solo en unas pocas personas, ¿verdad? Y la pobreza se va expandiendo. O sea, el tema no es de la disponibilidad, dijéramos, de recursos, de la disponibilidad de riquezas, ¿verdad? En la tierra, en el planeta. La Biblia nos enseña que habla de la diversidad, ¿verdad? Y de la abundancia que Dios nos ha dado como seres humanos. O sea, el planeta es sumamente rico, el planeta es sumamente abundante y diverso en todas las riquezas que tiene y la capacidad de producir también. Y como lo cita el mismo artículo, del año 2000 a la fecha, o sea, en los últimos 14 años, dijéramos, y redondeando los últimos 15 años, sí, según el artículo que estamos citando, nos dice que la riqueza se ha por lo menos duplicado. Exacto. No porque aún más. Dice por ejemplo, dice que a 263 billones ha llegado la riqueza, 263 billones. Si hiciéramos una simple regla de 3, ¿verdad? Y la dividiéramos entre la población mundial, no lo hemos hecho, no tengo el dato, pero
saldría una cantidad suficiente para que cada persona, cada familia en este planeta pudiera tener una vida, dijéramos, cómoda, una vida con todas sus necesidades bien suplidas y a lo mejor, y seguramente, no a lo mejor, pero la economía funcionaría mejor al haber más capacidad de compra, pero el tema es que Jesús le llama a la riqueza las riquezas injustas. Sí, porque son 6 billones de personas, ¿verdad? Ajá. 6 billones de personas, y eso dividido en 263 entre 6, pues queda un buen margen ahí para cada quien. Imagínate, ¿verdad? Estaríamos tranquilos. Pero el asunto es que el mismo artículo dice que la inequidad ha aumentado en 23 países desde el año 2000. O sea, en este siglo, ya en el siglo XXI, ¿verdad? Aunque la riqueza se ha duplicado en el mundo, entonces la inequidad, o sea, la distribución, la mala distribución o la distribución de la riqueza de una manera inadecuada ha aumentado en 23 países en el mundo. O sea, es una contradicción, ¿verdad? Entonces, pastor, me imagino que varios de los televidentes han de tener esta pregunta. Y pues, ¿será que es un castigo de Dios? Que entonces aquí tenemos pobreza. ¿Será una bendición de Dios que en los otros países pues tienen riquezas? ¿Qué hacen en los otros países para obtener eso, verdad? Porque sea o no, Dios es el que reparte las riquezas, digamos, ahí Él tiene el control de todo eso. Entonces, si ellos tienen riqueza, nosotros pobreza, es castigo, estamos bajo un castigo, pastor. Bueno, la pobreza es prácticamente el resultado del pecado en el mundo. O sea, la pobreza es un resultado del pecado, y la inequidad en la distribución de las riquezas es consecuente con la enseñanza, la doctrina bíblica del pecado, ¿verdad? Y vivimos en un mundo injusto. Y en ese sentido, en este mundo presente en el que vivimos, nunca se va a llegar a resolver eso, porque Dios ha reservado su justicia y todas estas cosas para el mundo venidero, como enseñan las Escrituras. Ha reservado la justicia para su reino y para la nueva tierra y los nuevos cielos que Él hará, ¿verdad? Entonces, estas condiciones van a prevalecer en el mundo actual, o sea, se haga lo que se haga, porque es algo que está, dijéramos, es parte de la naturaleza pecaminosa en el ser humano, y la misma situación del corazón del ser humano le impide, dijéramos, poder avanzar en resolver el problema de la inequidad, ¿verdad? De la mala distribución de las riquezas, y en vez de que hayan menos pobres, van a haber quizás más pobres, y la riqueza siempre va a estar en manos de unos pocos en el planeta, porque ese es el corazón del ser humano, y tú lo aplicas y lo ves a nivel de los países, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Tenemos los países desarrollados, los países ricos y los países pobres, los países tercermundistas. Pero si tú vas a un país pobre, igual ves el mismo principio que estamos hablando aplicado, aunque el país en general es pobre comparado a otros países ricos, pero en el país pobre hay un grupo de personas que tiene en sus manos la mayor parte de las riquezas, y la pobreza está en las manos de la mayoría, dijéramos. Pero vas a un país rico, que en general, dijéramos, es un país rico, las condiciones de vida de las personas son mejores en general, las necesidades básicas de las personas están cubiertas, pero de igual manera, ¿verdad? En ese país rico, en unas pocas manos está la riqueza de ese país,
y relativamente, aunque la gente, digamos, tiene para sus necesidades básicas y cubrir vivienda, vestido, alimentación, etcétera, está cubierto, pero de igual manera son personas que en relación a las que tienen la riqueza, sus posesiones son muy mínimas comparadas con los que tienen, dijéramos, realmente el dinero en sus manos, ¿verdad? Entonces, el mismo principio, vayamos al país que vayamos y estemos en cualquier lugar del mundo, vamos a encontrar la misma situación de inequidad en la distribución de las riquezas, ¿verdad? Bueno, es interesante poder conocer esto porque tener el enfoque cristiano de Dios, o sea, de cómo ve Dios y cómo ha planteado las riquezas aquí en esta tierra y qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, le invitamos a que esté aquí todavía en sintonía de TVS Canal 25, vamos a seguir preguntando al pastor, pero queremos ir a nuestro siguiente corte comercial. Le invitamos a que siga en sintonía, no nos cambie, porque este tema de las riquezas es muy interesante y que podamos tener una perspectiva correcta acerca de las riquezas. No nos cambie, ya volvemos con Enfoque Cristiano. Enfoque Cristiano regresa en breve. Gracias por estar en sintonía de Enfoque Cristiano acá en TVS, Canal 25. Seguimos con el tema acerca de las riquezas y viendo el enfoque cristiano de las riquezas en esta tierra. Y le estamos preguntando al pastor acerca de cuál es la perspectiva, cómo Dios nos ha enseñado cómo Él ve las riquezas acá en la tierra. Y pues nos deberíamos de sentir culpables, pastor, entonces, digamos, si yo nací en una familia de escasos recursos y pues a duras penas, ¿verdad? Uno va saliendo, debería sentirme yo culpable entonces de estar en esta parte, digamos, de la pobreza, o alguien que esté en la riqueza se debería sentir culpable de esa mala distribución que hay en la tierra, pastor. Bueno, realmente yo creo que no, ¿verdad? Porque para empezar, tú no decides en qué familia. Ajá. No nos preguntaron en qué país queríamos nacer, ¿verdad? Si nos hubieran preguntado, quizás hubiéramos pedido nacer en Estados Unidos o en Japón o en Europa, no sé. Exacto. Porque, por ejemplo, fíjate, el mismo reporte dice que Estados Unidos y Japón son los dos países en el mundo donde más ricos, donde la distribución de las riquezas es mejor, ¿verdad? Entonces, yo creo que si fuéramos a tomar un parámetro, un modelo, ¿verdad? En cuanto a lograr que haya una menor, ¿cómo se llama?, inequidad, entonces deberíamos de tomar el ejemplo de Estados Unidos o de Japón, Ajá. ¿verdad? Porque en estos dos países, al menos el 10% de las personas, ¿verdad? Fíjate, a nivel mundial el 1%, dijimos, ¿verdad? Pero en estos dos países el 10% de las personas tienen, dijéramos, en sus manos la riqueza. Entonces, si nos pidieran opinión, yo quizá hubiéramos dicho, ¿verdad? No sé tú, pero bueno, yo hubiera querido nacer en Estados Unidos o quizás en Japón o alguno de estos países, estas potencias, porque en general las condiciones de vida son mejores. Ajá. Y por eso no es raro que las personas en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos vean como su esperanza o vean como la posibilidad de salir adelante, el emigrar, aún poniendo en riesgo sus vidas, poniendo en manos de coyotes, ¿verdad? Poniendo en manos de personas que trafican ilegalmente, personas se vayan buscando, como dicen, el sueño americano, ¿verdad? Porque son países donde las condiciones en general son obviamente, eso lo dicen las estadísticas, ¿verdad? Eso lo dicen los números, no es cuestión de que si nosotros nos caen bien los japoneses o los americanos, sino que son las estadísticas. Entonces, si fuéramos a tomar un modelo, si nos hubieran preguntado, hubiéramos dicho ahí, pero no nos preguntaron, ¿verdad? Y nacimos aquí en El Salvador.
en el pulgarcito de América y un país clasificado dentro del tercer mundo. Y además de eso, en un momento que estamos sumamente, realmente difícil, ¿verdad? Cuando hablamos de la riqueza, de la generación de riqueza, de la prosperidad material, nuestro país estamos en una situación muy crítica, ¿verdad? A nivel de Centroamérica, no nos comparemos con otros, pero a nivel de Centroamérica, según los datos, ¿verdad? El Salvador ha quedado rezagado cuando hace unos años atrás El Salvador era de los países que iban más adelante, con más pujantes en la economía, Entonces ahorita estamos en una situación sumamente crítica, los índices económicos muy bajos, dijéramos no hay empleo, no hay generación de riqueza, no hay productividad, etcétera, etcétera. Independientemente de las razones y las condiciones por qué es todo esto, pero esa es nuestra realidad. Y como tú me preguntas, si nos hubieran pedido opinión, no hubiéramos pedido quizás nacer en El Salvador, ¿verdad? Entonces, pero esa es nuestra realidad y aquí creo que pues aplican y tenemos que pensar en otros aspectos, ¿verdad? También que la palabra nos enseña. Pero en medio de todo, de la escasez que pueda haber, de las limitaciones que podamos tener, pero la palabra de Dios nos llama a ser esforzados, ¿verdad? Y a ser valientes, a ser emprendedores, a ser diligentes, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Proverbios nos enseña el ejemplo de la hormiga, ¿verdad? Cómo la hormiga trabaja arduamente, trabaja duramente, y cómo la hormiga ahorra, cómo la hormiga guarda para prepararse para el invierno. O sea, y nos habla de la diligencia que necesitamos, ¿verdad? Y entonces como personas que conocemos la palabra de Dios, como cristianos dijéramos, y que entendemos los principios de Dios y los principios que operan en el mundo, no podemos estar, dijéramos, solamente señalando, criticando o diciendo que injustas son las cosas. Es que así es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Es un mundo injusto. Eso es lo que estamos diciendo. El mundo es injusto y seguirá siendo injusto hasta que el Señor regrese por su pueblo y establezca Él su reino en la tierra. O sea, el mundo va a seguir siendo injusto, pero en medio de un mundo injusto somos llamados, ¿verdad?, por el Señor dijéramos, a ser esforzados, a ser diligentes y a compartir, ¿verdad? Y aquí viene el punto. O sea, esa es la condición del mundo, de un mundo sin Dios. Pero la iglesia, pero los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, somos llamados a romper esa regla, ¿verdad? Y si tú dijéramos, no tienes riquezas o tienes muchas limitaciones, sos llamado a trabajar, a esforzarte, a ser un buen administrador de lo poco que tienes, a ver cómo multiplicamos lo que Dios nos ha dado. Ahora, si tú estás favorecido y tienes condiciones mejores, entonces somos llamados a compartir, ¿verdad? Y la manera de combatir la inequidad en la distribución de las riquezas es a través de la generosidad, ¿verdad? La palabra nos llama a ser generosos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Y en realidad todos podemos ser generosos, no importa qué tanto tengas, ¿verdad? No importa qué tan rico, qué tan pobre eres, pero de alguna forma siempre hay personas con las que podemos ser generosos y esa es la manera en que debe de ser combatida la iniquidad en la distribución. ¿Y será eso, pastor, a lo que se refiere en este versículo que usted nos leía? O cómo se interpreta esta parte que dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas? Bueno, ese es precisamente lo que
lo que estamos diciendo. La historia, la parábola, trata de un mayordomo que había sido infiel con su jefe, con su amo, ¿verdad? No había sido un buen administrador y entonces iba a ser despedido de su trabajo, de su cargo. Entonces dice la parábola, es una historia, una parábola, una historia real normalmente, o que podía ser real. Entonces, porque dice que el mayordomo fue acusado de ser disipador de los bienes de su amo. Era un mal administrador, o sea, no los administraba bien y los usaba de una forma indebida. Entonces, él iba a ser despedido, el mayordomo, y entonces dice que él se preocupó y dijo, bueno, me van a quitar, pero antes que me quiten, ¿qué hago para cuando me quede sin trabajo? Entonces el mayordomo dijo, yo sé lo que haré. Y entonces dice que fue donde los deudores, los que le debían a la empresa, al negocio que él administraba, y entonces les redujo la deuda, ¿verdad? Hizo ahí su tramafaz, como decimos, y les redujo la deuda. Entonces él dijo, para que cuando ya no tenga trabajo me reciban en sus casas, o sea, o para que le dieran trabajo en otra parte. Para quedar bien con ellos. Para quedar bien con ellos, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que él hizo fue indebido, obviamente, pero Jesús usa ese mal ejemplo para decirnos que hay algo que él hizo que es lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Ahí está como la parte que confusa, digamos. Ajá, porque él ocupa ese ejemplo para decirnos y enseñarnos qué debemos hacer con las riquezas injustas. O sea, la generación de riquezas siempre, de una manera o de otra, siempre es injusta, ¿verdad? Y lo vemos en la distribución, ya hablamos de eso. Entonces, ahora, si tú tienes la posibilidad, si tienes riquezas en tus manos, aunque muchas veces, ¿verdad?, tenemos mentalidad de pobre, ¿verdad? Sí hay personas que quizás, bueno, en medio de todo tienen favor, tienen un buen empleo, un buen ingreso, pero se siente pobre, se siente que no tiene nada y en su sentir de pobreza se vuelve tan egoísta, ¿verdad?, tan mezquino con las demás personas, que no es capaz de compartir, pero ni una tortilla con los demás. Entonces Jesús lo que resalta de este hombre es que ocupa las riquezas para, dice, ganar amigos, para hacer buenas relaciones con los demás. Y la Biblia nos habla, a través de toda la Biblia se nos habla de ese mismo principio, ¿verdad? De que las riquezas debemos usarlas, bueno, primeramente para nosotros, para los de nuestra casa, porque Pablo dice, si no proveemos primero para los de nuestra casa, vamos a ser peor que un incrédulo. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Debemos de ser proveedores primeramente de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestro hogar, ¿verdad? Y luego, pero al hacer eso no debemos de dejar de hacer lo que Jesús dice, que usemos la riqueza para ayudar a otros, para bendecir a otros, para hacer buenas relaciones con los demás. Entonces, ese es el punto que Jesús, dijéramos, resalta y nos dice que nosotros deberíamos hacer lo mismo con las riquezas, ¿verdad? Las riquezas no son, como hemos visto en las estadísticas, para que las acumulemos. O sea, ¿para qué quiere? Imagínate estos ricos, pues. Ese 1%. Ese 1% que tienen millones y millones de dinero allí, y habiendo tanta hambre, tanta necesidad, entonces dice el Señor, ocupa esas riquezas, ¿verdad? Ocupa esas riquezas para ayudar a otros, para bendecir a otros,
para hacer buenas relaciones con los demás. Entonces, eso es de lo que se trata, es de la generosidad. Y la única manera de equilibrar, dijéramos, un poco toda esa desigualdad en la distribución, la única manera es con un corazón lleno de Dios, un corazón cristiano, y a través de la generosidad, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces ese es algo que Dios también lo ha dejado como para usarlo, ¿verdad? Nos lo ha dejado para usarlo. Y nos da la oportunidad de poder servir a través, ¿verdad? Ya sea estando de un lado o del otro. O de otro. Exacto. ¿Y cuál será la perspectiva, pastor? Porque, digamos, sabemos y hemos leído a través de las Escrituras, la Biblia, si alguno de nuestros televidentes ha asistido tal vez a algún día a una iglesia, o si no lo ha hecho, pues sabe la idea de que Dios es el dueño y Él es el creador de todo. Él es el dueño de la plata y el oro, explica la Biblia también, ¿verdad? Y entonces, al venir Jesús a esta tierra, pastor, creo que fue algo chocante o paradigmático aquí en la cultura, ver que el creador de todo no se presentó como de la manera más ostentosa posible, sino que al contrario, entonces como que eso nos da una perspectiva o nos da una idea de cuál será la visión de Dios de las riquezas aquí también en la tierra. Me refiero para quizás a alguien que tiene una gran preocupación o un gran afán por hacer dinero, ¿verdad? Por hacer riquezas. ¿Cómo lo vivió, lo experimentó Dios mismo aquí en la tierra a través de Jesucristo? Bueno, Jesús nos dio un modelo, ¿verdad? Nos modeló un estilo de vida. Y Pablo le dice a Timoteo, la raíz, le dice, de todos los males es el amor al dinero. ¿Verdad? Y que cuando alguien quiere enriquecerse, le dice, va a caer en muchas codicias necias, va a caer en muchos problemas y va a ser destruido por esos deseos. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien pone como prioridad las riquezas, ¿verdad? Y el acumular riquezas, cuando esa es la prioridad de una persona, o sea, ese camino lleva normalmente a la destrucción, ¿verdad? Muchas personas caen en negocios ilícitos, en tráfico de esto, tráfico de lo otro, hacen malos negocios, ¿verdad? Estafan a las personas por tratar de acumular dinero. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero Jesús nos modeló, como tú dices, un estilo de vida diferente. Porque Jesús siempre en su modelo y en la forma en que Él vivió fue, dijéramos, contracultural. ¿Verdad? Él escogió nacer en una familia pobre. Él sí tuvo la oportunidad de escoger, ¿verdad? ¿Dónde? Él escogió quién iba a ser su mamá. Dios escogió quién iba a ser la mamá de su hijo. Quién iba a ser el papá que iba a estar en ese hogar. Dios escogió qué familia, a qué familia iba a enviar a su hijo. Y Él escogió una familia pobre. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia y la historia. ¿Verdad? José y María eran de escasos recursos, pero eran varones justos, dice. ¿Verdad? Entonces, entonces aquí es donde viene la gran preocupación, ¿verdad? Y la gran distorsión del Evangelio, cuando desde los púlpitos lo que se está predicando es lo que pues conocemos como la doctrina de la prosperidad, y se le está predicando a la gente, se le está diciendo que el deseo de Dios es que todos seamos ricos o que todos vamos a ser ricos, cuando la Biblia, como estamos viendo claramente, enseña que no, y que vivimos en un mundo injusto, que hay personas que aunque trabajen mucho, a lo mejor no logren, ¿verdad? Un salario, logren ingresos que realmente compensen su esfuerzo y su trabajo. Entonces, ese es el sistema injusto, es el sistema corrupto de este mundo que va a ser así y va a seguir siendo así
aunque hayamos personas o hayan personas que tengan toda la intención de que las cosas cambien, ¿verdad? Ese es el asunto. Bueno, pastor, queremos ir al último corte comercial. Invitar a todos los televidentes que siguen en sintonía acá de TVS Canal 25. Queremos cerrar este tema de las riquezas y conocer más de cómo lo ve Dios y pues así conocer cómo lo deberíamos de ver nosotros, las riquezas en este mundo. No nos cambie, sigue en sintonía de TVS Canal 25. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía de TVS Canal 25. Aquí estamos en Enfoque Cristiano y en esta oportunidad pues viendo este tema de las riquezas. Y ya estamos por cerrar el programa, pastor, pero siempre como que quiero insistirle en esta pregunta de acerca de que si es una condenación o es una maldición, pues la pobreza. Porque por cómo se ha distribuido y bueno, de hecho Dios mismo, lo que usted nos estaba explicando antes de irnos al corte, Dios mismo no se presentó aquí en la tierra como el más rico o como el poderoso. El poderoso en riqueza, aquí de dinero, en tener el efectivo que quisiera, ¿verdad? Sino de la manera contraria. Ahora, nosotros como población, por lo que estamos viviendo, la situación que tenemos en el país, pues no todos estamos aventajados aquí, ¿verdad? Pero ¿será una mala condición, pastor? ¿Será algo que malo, pues una condenación que ha caído sobre nosotros el estar así? Es maldición la pobreza. Bueno, eso lo que se ha enseñado en muchos círculos cristianos, ¿verdad? Aún desde muchos púlpitos se enseñó de que la pobreza era parte de la maldición y se enseña hoy día, ¿verdad? Algo malo estoy haciendo y pues... Que alguien que tiene dinero entonces está bendecido y alguien que está pobre está maldito, ¿verdad? Pero esa es una mentira del diablo, ¿verdad? Ese es un engaño. Eso no es lo que la Biblia, como estamos viendo, enseña. La pobreza es parte del sistema pecaminoso en el que vivimos. Es parte de la consecuencia del pecado, pero como condición reinante en el mundo, ¿verdad? Y el sistema está afectado por el pecado, el sistema mundial, y por eso Jesús le llama a las riquezas injustas, independientemente cómo tú las obtengas, siempre Jesús le va a dar el mismo calificativo. O sea que aunque yo vaya con todas las de la ley, cumpliendo todo... Aunque tu empresa, tu negocio, tu sueldo, dice, son riquezas injustas. Y pudiéramos ahondar mucho más en por qué Jesús les llama así, pero no nos da el tiempo para eso. Entonces, pero el asunto es de que la pobreza pudiera ser lo contrario de lo que algunos dicen, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no es que para los pobres es el reino. Santiago dice que no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. O sea que, y Jesús dijo que era más difícil que un rico entrar en el reino de Dios que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tiene más ventaja el pobre que el rico. O sea, desde el punto de vista del reino de Dios, de la eternidad, de la salvación y del siglo venidero, del mundo venidero, entonces tiene mayor ventaja el pobre que el rico, ¿verdad? Entonces es más bendición la pobreza que la riqueza, porque está la historia famosa del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico dice que vivía con esplendidez, ¿verdad? Como vive cualquier rico en este mundo. Comía banquete todos los días. Así come el rico, come banquete, come bien todos los días de su vida. Va y come donde quiera porque tiene cómo pagarlo. Y el rico, dice la historia de Jesús, que comía cada día con abundancia, con esplendidez. Y lo mismo dice que vestía, el rico se vestía con las mejores sedas, con los mejores vestidos.
y tenía una casa, pues obviamente muy cómoda. Pero estaba, el lado contrario estaba Lázaro, era un mendigo, ¿verdad? Entonces estaba, dice, a las puertas de la casa del rico, y ese hombre pobre, sin familia aparentemente, es un mendigo, entonces dice, ese subsistía con las migajas que caían de la mesa del rico, ¿verdad? Porque, o sea, lo que ocurría es que quizás los empleados de la casa del rico le llevaban comida quizás. Lo que sobraba. Lo que sobraba, si es que había algo de generosidad de parte de la casa del rico. Quizás le llevaba de lo que sobraba, le llevaban un plato al mendigo este que estaba ahí en la puerta. O quizás este hombre, cuando sacaban la basura de la casa, iba al basurero y entonces habían sobras ahí y con eso se alimentaba. Pero la historia no termina ahí, sino que dice que ambos murieron porque, como dice la Biblia, tanto al rico como al pobre le va a acontecer lo mismo. Ambos van a morir y ambos van a ser comidos de los gusanos, ¿verdad? Porque ante la muerte todos somos iguales. Como ante Dios todos somos iguales, ante la muerte, o ricos y pobres son iguales. Y entonces dice que cuando murieron, el rico fue llevado al lugar de tormento y Lázaro, este hombre pobre, fue llevado al cielo, fue llevado al seno de Abraham. Y que mientras Lázaro, este hombre pobre, estaba disfrutando ya los anticipos del reino de Dios, entonces dice que el rico se estaba quemando en una llama. Entonces, el asunto es que el rico, y es lo que la Biblia enseña, el rico se siente satisfecho, no tiene necesidad de nada y le cuesta más buscar a Dios. No, está completo, tiene los recursos para resolver casi cualquier situación, entonces le cuesta pensar en Dios. Pero a los pobres, ¿verdad? Por eso es que Santiago dice, no ha escogido Dios a los pobres de este siglo, de este mundo. Entonces el pobre tiene más bendición en ese aspecto que el rico. El pobre tiene más oportunidad, se le va a hacer más fácil creer en Dios y buscar la ayuda de Dios, y le va a ser más fácil darse cuenta de su gran necesidad, y al rico le cuesta. Por eso, claro, en el cielo van a haber ricos, ¿verdad? En el cielo van a haber ricos y van a haber pobres, pero van a haber más pobres que ricos, de los pobres de la tierra, pero en el cielo todos vamos a ser ricos y ya no va a haber mala distribución de la riqueza, ¿verdad? Ahí no van a haber riquezas injustas. Ahí ya no. Por eso es que Jesús habla también en el pasaje de esas riquezas y dice que si en las riquezas injustas no fuimos fieles, ¿cómo vamos a ser fieles en las verdaderas? Porque las verdaderas riquezas son las que se nos van a dar en el reino de Dios, en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Se nos van a dar las riquezas verdaderas, las permanentes, las que no se van a disipar, no se van a consumir, ¿verdad? Entonces, pero las riquezas que podamos tener ahora no debería de ser un motivo de sentirnos tan seguros en nosotros mismos, porque también las riquezas, dice la palabra, que son inciertas. Entonces alguien puede ser muy rico ahorita y mañana ya no, porque ese es el mundo, ese es el sistema. Entonces nuestra confianza debe de estar en Dios, y la Biblia le llama a los ricos a confiar en Dios y no confiar en sus riquezas. El apóstol Pablo le dice a los ricos de este mundo, les digo, no confíen en sus riquezas, confíen en Dios, quien las da, quien las provee, y las provee sí para nuestro bien, para que las disfrutemos, porque como dice el libro de Eclesiastés, tristemente a veces el rico, sus propias riquezas no lo dejan ni dormir. Entonces las riquezas aunque tiene dinero ahí, pero es una maldición realmente, porque no duerme, vive enfermo, no las puede disfrutar, porque el disfrutar las riquezas es un don de Dios.
Pero habemos otros que no tenemos riquezas, pero Dios nos permite disfrutarlas más que a los ricos quizá. Un cristiano, un hijo de Dios, entonces no es llamado, bueno, si Dios le da riqueza, gloria a Dios, pero no es llamado a buscar las riquezas a costa de cualquier cosa, ¿verdad? Sino que a estar contentos, dice, con lo que Dios nos da y a ser buenos administradores de lo que Dios nos da, y también terminando a ser generosos, ¿verdad? Ser generosos. Y como dice, termino leyendo aquí este versículo de 2 Corintios 9:8, dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo todas las cosas lo suficiente, dice, abunden para toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres. Dios nos llama a ser generosos. Pero para ser generosos, primero usted tiene que tener a Jesús viviendo en su corazón. Una vida sin Dios en su corazón difícilmente va a ser generosa, difícilmente va a compartir con los demás. Y la única manera de que compensar el sistema injusto y de distribución injusta en el que vivimos, la única manera de compensar eso es a través de la generosidad. Dios lo llama a usted a ser generoso, y la mayor generosidad es la que Dios nos mostró al enviar a su Hijo y Él venir a morir por nuestros pecados en la cruz. Venga Cristo, entregue su vida a Cristo, ponga su vida en las manos de Dios. Que el Señor le bendiga. Gracias por permitirnos compartir este enfoque cristiano, y lo espero en nuestro próximo programa. Sigue en sintonía de TVS Canal 25.